Bueno, bienvenidos de nuevo. Ya sería la tercera parte del video de la sexta clase de biología evolutiva. Esta vez vamos a seguir contando como esos inicios de la vida. En este caso particular nos vamos a centrar más o menos resumidamente en cómo evolucionó la multicelularidad, ya en el caso de animales específico, un grupo que se conoce más como Metazoa. Y básicamente, digamos que el contexto para explicar por qué esto es importante de entender es cuando, digamos, pensamos en el hecho de que un organismo como un ser humano, dentro de un ser humano pueden haber células muy diferentes a pesar de que tienen el mismo material genético. Entonces ahí empieza a verse la importancia de la diferenciación celular, de cómo el proteoma, que son las proteínas, el conjunto de proteínas, puede hacer que una célula se diferencie tanto de otra a pesar de que tenga el mismo genoma. Entonces, por ejemplo, aquí lo que vemos es una gráfica de la fracción de los genes que se expresan, el porcentaje que se expresan y cómo los tejidos pueden tener diferentes concentraciones o digamos expresiones de esos genes dependiendo del lugar del cuerpo en que se encuentren. E interesante es anotar que eso también puede variar entre hombres y mujeres de acuerdo a la expresión o lo que se necesitan en cada tejido. El genoma puede tener diferentes proteomas, ¿cierto? O más bien el proteoma es una expresión específica del genoma dependiendo del lugar donde se encuentra. Eso es muy importante para entender la evolución de Metazoa, no solo para comparar entre sexos, sino en general para comparar entre tejidos. O sea, como les decía, cómo es posible que una célula con el mismo material genético pueda llevar a células tan diferentes y tejidos y órganos tan diferentes dentro del cuerpo de un organismo, ¿cierto? Entonces digamos que hay unas preguntas muy interesantes que se pueden hacer para entender este tipo de cosas. Una es la evolución del genoma en sí, o sea, cómo los genes pueden desarrollarse, evolucionar, enriquecer o generar nuevas formas. Esto lo tocaremos mucho más adelante en otro tema del curso, pero igual es importante entender siempre eso de que el genoma es como el mapa o el plano para producir diferentes cosas. Entonces a medida que él evoluciona también es posible generar diferentes formas de diferentes proteínas, funciones y demás. Otra cosa interesante es la evolución de la función de los genes como tal, que ya es precisamente lo que hablamos de especialización a nivel genoma, proteoma, ¿cierto? Y ya a nivel celular es cómo funciona, ¿cierto? Porque finalmente los genes están dentro del núcleo de una célula, en el caso de eucaria, de las células con núcleo, y el proteoma es lo que se traduce a partir de los genes, pero entonces también hay que entender cómo es que eso ya a nivel celular es que ocurre, ¿cierto? Porque la célula como una maquinita ahí del cuerpo, todo el cuerpo está formado por células, depende de tanto el proteoma como el genoma. También es importante entender algo de la interacción con bacterias que tuvieron algunos metazoas y siguen teniendo, sobre todo en la adquisición de la energía pues, y su metabolismo, que ahorita veremos muy rápido eso. Y pues finalmente es importante entender las implicaciones evolutivas de la multicelularidad, es decir, si la mayoría de organismos ahorita son súper exitosos aún con una célula, las amibas, muchos organismos en el mar, en cualquier lugar, en cualquier ecosistema y de tantos grupos como plantas, animales, hongos, bacterias, siguen siendo muy exitosos con una célula. Entonces, ¿por qué tendría sentido ser multicelular, básicamente? De hecho, seguro si hay una extinción masiva, los primeros que nos extinguimos somos los pluricelulares, somos seres más complejos y al mismo tiempo más demandantes y pues seguramente serían los unicelulares los que sobrevivirían. También como vimos en otro video previo, gran parte de la historia en la vida en la Tierra fue unicelular, entonces también eso tiene un sentido y es interesante preguntarse porque en algún punto se combinó o la evolución derivó en algunos grupos con multicelularidad. Entonces, para ubicarnos un poquito a nivel filogenético, o sea, de esas relaciones, para ubicarnos a nivel evolutivo en la historia, vamos a hablar básicamente de Metazoa, que son los animales, ¿sí? Donde estamos nosotros también, y de alguna manera ese grupo se relaciona con los hongos más que con las plantas, y este grupito, digamos que estos tres grupos grandes, esto sería eucaria, o sea, todos los organismos que en algún punto evolucionaron células con núcleo y que derivaron pues en estos grupitos posteriormente. Vamos a centrarnos entonces en Metazoa y ahí digamos que hay un grupito muy interesante para entender la evolución de que es los llamados cianoflagelados, que digamos que se caracterizan por tener un flagelo como un espermatozoide básicamente, que tiene movilidad principalmente. Ellos son acuáticos y aquí estaría pues como toda la otra parte del citoplasma y el núcleo incluido, ¿cierto? Lo interesante es anotar cómo esas células se pueden ver incluso ya en organismos multicelulares. Eso el cianoflagelado
menos unicelular, y el mejor ejemplo para mostrar esa transición a nivel como de esa evolución de célula a varias células en un organismo son las poríferas, o los que llaman las esponjas, donde básicamente lo que tenemos son células muy parecidas a los cianoflagelados, que son los que capturan las bacterias, que por eso hablábamos ahorita de la importancia de las bacterias, que serían estos punticos rojos, las bacterias, con ellas, con este collarcito y este flagelo, básicamente al filtrar el agua, las esponjas son muy buenas para filtrar el agua, y allí quedan atrapadas las bacterias, que es una forma de adquisición de energía. De hecho, pues todos saben seguramente que los metazoas, los animales, son heterótrofos, ellos dependemos de capturar otras fuentes de energía, organismos, pues, o de otros organismos adquirirlos, o sea, ser depredadores a nivel bien sea celular o a nivel de comerse todo un organismo grande, como puede ser, por ejemplo, un león comerse una cebra. Aquí pueden ver un videito interesante para que vean cómo las esponjas funcionan por dentro, para que vean que no está así como tan quieta como parece. Ahí pues pueden verlo. Y en ese orden de ideas también es importante entender en esas transiciones qué pudo haber pasado, como les decía ahorita, para que una célula se convirtiera en varias. Entonces, en ese orden de ideas hay digamos en este clado, aquí está metazoa. Esta es otra forma de presentar una historia ya más detallada. Y de los organismos más cercanos a metazoa, hay unos muy interesantes. Entre ellos vamos a hablar específicamente de una amiba que es Capsaspora oxarcaki. Es una eucariota, pues es una célula con núcleo, y básicamente lo interesante que quiero pues que miremos es que este organismo básicamente, a pesar de que es unicelular y que no es multicelular, sí se agrupa en colonias, y en esas colonias es como un pequeño intento, o al menos una forma de ver cómo empiezan a tener ventajas a nivel de funcional, organismos o algunas digamos agrupaciones, en este caso de individuos diferentes, cada uno es una célula, pero que al juntarse pueden tener algunas ventajas. Eso básicamente a nivel celular se puede ver aquí en un ambiente hostil. Por ejemplo, las amibas se pueden juntar y con eso ser más óptimas en algunas cosas a nivel metabólico y también de protección, y es como una analogía ya a nivel de organismos pluricelulares de lo que puede pasar como cuando se juntan varios individuos en una sociedad, por ejemplo, de hormigas o de humanos. Lo interesante es preguntarse qué tiene eso de común y cómo eso puede ayudarnos a entender la evolución de los metazoas. Entonces básicamente aquí la clave está en nuevamente el proteoma, en esa expresión de los genes, y cómo a nivel genético es que es posible diferenciar una célula de otra a partir básicamente de algo muy sencillo, que en este caso es la fosforilación. O sea, pegarle un fosforito a una proteína la puede activar o desactivar, y eso pues puede hacer que, aunque estén en la misma material genético e incluso el mismo proteoma, puedan expresarse en diferentes tejidos y células. ¿Y por qué es tan importante esta amiba en ese eslabón para entender la evolución de una célula a varias? Porque básicamente lo que hace una amiba, estas colonias, es diferenciarse básicamente con esa fosforilación, dependiendo de las condiciones que existen en el ambiente, cambiando estructuras de las colonias y de las células y sus interacciones a partir de este proceso bioquímico. Y lo mismo ocurre a nivel de las células dentro de un mismo organismo animal, ¿cierto? Que básicamente a nivel de activar y desactivar ciertas proteínas, lo que permite es que diferentes partes del cuerpo tengan diferentes funciones. O sea, que en tiempo hace ese cambio y en espacio, y no es tan difícil hacer ese vínculo y entender por qué son tan relacionados entonces estos grupos con estos, que posiblemente ya tenían mecanismos que empezaron a evolucionar antes y que les sirvieron ya a estos otros grupos que fueron diversificando para generar ya organismos más complejos, en este caso multicelulares y demás. Entonces, además de la multicelularidad, es muy importante entender el papel que tuvo el oxígeno en la Tierra, porque una de las cosas que pasa con los animales, con nosotros, con Metazoa, es que somos muy demandantes, y los multicelulares aún más. Necesitan transportar sustancias, necesitan gastar mucha energía, y por eso necesitan ser muy eficientes. Y fue entonces como el oxígeno se convierte en ese elemento esencial que permite ser mucho más óptimos en la adquisición de energía, y pues eso también tiene mucho que ver entonces con el hecho de que fue hace 500 y pico millones de años que empezaron a evolucionar los organismos multicelulares como los conocemos, porque en ese momento hubo un pico de oxígeno que seguramente permitió optimizar muchos procesos para que ese paso de una célula a varias fuera posible. Bueno, esto básicamente es diferentes formas de hacer fotosíntesis, que no entra al caso, digamos que no sé por qué esa diapositiva se me mete por ahí, para este resumen no alcanzamos a explicarlo. Y básicamente a lo que quiero llegar ya en esta parte es que
el oxígeno fue súper importante para entender los animales, sobre todo a la hora de ya generar varios organismos, digamos organismos multicelulares, por moléculas como por ejemplo el colágeno. O sea, todos seguramente han escuchado hablar del colágeno y digamos que esta sustancia, para poder entender cómo evoluciona, eso es básicamente lo que junta todas las células en un animal. O sea, los tejidos están formados por una capa de colágeno y no fuera posible tener esa cohesión y esa flexibilidad y un montón de características que tienen los tejidos de los animales si no fuera por esa sustancia, que como les explicaba con el oxígeno, necesita mucho para poderse producir, y esto es al nivel de biosíntesis. Básicamente lo vemos con la composición, que los 3 de los aminoácidos que componen esta proteína son demandantes de oxígeno, o sea, tienen mucho oxígeno, ¿cierto? Entonces, sin la disponibilidad de oxígeno que existió en cierto momento en la Tierra, y como vemos acá hay un pico bastante grande, esto es otro punto que se puede tocar y es un poco enigmático que ocurrió acá, pero digamos que el oxígeno en la Tierra estuvo mucho tiempo en un nivel y luego se disparó, y en ese momento es que empezó esa evolución de animales complejos. O sea, que es de alguna manera una forma de entender cómo fue posible la evolución de características como esta, que dio a los animales parte de, sobre todo a los pluricelulares, parte de su característica principal. Aquí básicamente se ve mucho más en detalle cómo el oxígeno fue a partir justo de 700, 600 millones de años, ese pico tan grande que explicaría entonces cómo coincide la evolución de los animales, en este caso los multicelulares, con ese levantamiento de oxígeno y seguramente lo que eso implicó. Y básicamente lo que podemos ver entonces y lo que es también muy interesante ver es que finalmente todos también venimos de una célula. O sea, no es que hayamos perdido esa herencia de que entonces ya evolucionamos en animales multicelulares y se olvidó la ancestría de que éramos unicelulares en algún punto. De hecho, luego vamos a ver una clase mucho más en detalle que se llama Evolución y Desarrollo, donde mucha gente muestra cómo básicamente el desarrollo a nivel individual es como una reconstrucción de algunos pasos evolutivos que se pueden ver ya a una escala mayor, no solo individual, sino ya a nivel de filogenias grandes. Y eso se puede ver, por ejemplo, aquí en un ciclo sencillo como el de la rana, como básicamente todos seguimos partiendo de lo mismo. O sea, incluso los animales pluricelulares complejos siguen empezando su vida a partir de la unión de 2 células, ¿cierto? Y a partir de esas células es que se desarrolla primero una primera fase, digamos 2 gametos que tienen la mitad del material genético, digamos hembra y macho, se juntan para formar una célula diploide, en este caso, que es la que formaría todo el organismo, y cómo esa célula empieza a dividirse, a diferenciarse a partir de procesos como hablamos ahorita de fosforilación y sobre todo al principio es muy importante para diferenciar diferentes partes de los tejidos que van a dar origen a órganos y a partes del cuerpo muy importantes, y luego con diferenciaciones más puntuales va empezando a formar estructuras, órganos, tejidos que se van diferenciando en algo más complejo, ya multicelular. Ya desde aquí en multicelularidad, aquí son 2 y más células, hasta que luego en el desarrollo llega finalmente a un organismo adulto. Y lo que básicamente quiero mostrar acá con el final es que a nivel evolutivo sigue presentándose incluso en los organismos de hoy como esa historia, esa herencia de cómo a partir de una célula es posible generar un organismo más complejo, especialmente con la diferenciación celular. Eso lo vamos a entender mucho más en alguna de las clases que nos metamos con el punto de vista genético, cuando vemos un poco el desarrollo, pero básicamente en esta pequeña introducción de la vida en la Tierra, lo que quería mostrar en esta última parte del video, en segmento 3 de 3 de esta clase 6 de biología evolutiva, era mostrar cómo fue importante entender la evolución de los se dio ese paso de unicelulares a pluricelulares a partir de casos que no son tan difíciles de explicar cuando entendemos cosas como la diferenciación celular, ¿cierto? Entonces lo veremos, como digo, en más detalle, pero bueno, espero que con esta introducción tengamos un buen marco para empezar a discutir temas muy interesantes, porque básicamente en esta introducción he mencionado muchas cosas por encima que espero que vayamos viendo en más detalle. Pero bueno, cualquier pregunta me escriben al correo. Siempre estaré pues como disponible para ustedes. Me disculpo de antemano por no estar presencialmente en algunas de las clases y espero pues que eso no sea un problema para su aprendizaje, y bueno, pues espero que esta herramienta de videos pueda servir un poco para mitigar esa ausencia física. Nada, entonces un feliz día, una feliz semana, y estamos pues ahí en contacto por el correo y por el Drive.